Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. He decidido que para poder continuar con las dinámicas de modelado poligonal que empecé hace ya algunos años en el canal, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos donde, utilizando las técnicas que hemos visto básicas de modelado poligonal en el canal, pues podamos aplicarlas y continuar con aquellos retos que habíamos iniciado, que fue una iniciativa bastante popular en 3D Collective. Lo que vamos a hacer es que voy a retomar algunos de los ejercicios prácticos que estamos haciendo en clase, en Schooling, con los alumnos, y los voy a grabar para que ellos los tengan accesibles y los puedan repasar y consultar cuando quieran, y de paso, pues así también están disponibles algunos de ellos en 3D Collective y vosotros podéis también beneficiaros de este tipo de ejercicios. He decidido comenzar con esta silla, es una silla que hemos hecho en clase, es bastante sencilla, no presenta grandes dificultades de modelado poligonal, sin embargo tiene algunas piezas que nos van a ayudar a comprender algunas de las técnicas que hemos visto de forma teórica sobre el papel o en los ejercicios básicos que vimos cuando comencé los tutoriales de modelado, que serían esta pieza lateral que implica pues unos retos de topología que ahora veremos como yo os propongo que se solucionen, y luego esta pieza de la parte trasera, que es una pata circular que termina con una sección más cuadrada. Vamos a ver cómo podemos resolver estos retos y así de paso pues aprovechamos para hacer algunos modelados sencillos que nos permitan pues repasar los conceptos esenciales. Los que ya estéis muy familiarizados con el modelado de mobiliario posiblemente no encontréis útil este tipo de contenido, pero los que queráis iniciaros o los que quizá ya habéis dado vuestros primeros pasos pero no sabéis muy bien cómo seguir, este vídeo seguramente os resulte bastante interesante. Ya sabréis muchos de vosotros que cuando nos enfrentamos al reto, por ejemplo, de modelar una pieza como esta, tenemos múltiples opciones. Una sería simplemente recolectar un montón de información en Internet, de referencias, y tratar de modelarla aproximadamente a ojo, a ver si conseguimos un resultado parecido a este. Si podemos encontrar información como esta que estáis viendo ahora en la pantalla, que son estos planos, pues mucho mejor, ya que vamos a tener información un poquito más precisa de cómo tenemos que modelar este mueble. Además, en este caso en concreto, tenemos disponible o tenemos acceso a un modelo tridimensional y también a unos archivos de CAD que pueden ser muy interesantes para estudiar la volumetría general de este modelo. Los que ya hayáis descargado en alguna ocasión modelos de este estilo sabréis que normalmente esto no nos sirve para usar el modelo a la hora de trabajar con él en un motor de render, pero sí que pueden ser muy interesantes para analizar su estructura. Yo en este caso, como es un vídeo de aprendizaje, creo que lo mejor es que utilicemos los planos, que es donde más vamos a poder aprender cómo nos enfrentamos a este modelado si no tenemos acceso a un modelo tridimensional, cómo lo haríamos si solo tenemos acceso a nuestros planos. No obstante, voy a mostraros cuál es el modelo que podemos descargar, el modelo tridimensional que podemos descargar del fabricante, que lo estoy abriendo ahora, que sería este que tenemos aquí. Como veis, a nivel geométrico, pues no es la mejor opción, tenemos muchos triángulos, una geometría que no podríamos suavizar, pero a nivel volumétrico están muy bien porque son muy precisos. Estos modelos probablemente son los modelos que ellos han utilizado para diseñar esta pieza y entonces es muy interesante si queréis estudiar cómo funcionaría o cómo estaría diseñada esta pieza. Yo no voy a utilizar el modelo, voy a utilizar los planos y lo que voy a hacer es que usando esos planos voy a intentar crear este resultado utilizando técnicas de modelado poligonal que ya hemos visto en el canal. De manera que vamos a resetear nuestra escena y tenemos dos opciones. O nos importamos los planos en formato JPEG, que podemos encontrar en la página web, los ponemos en unos planos en nuestro proyecto, o nos importamos el DWG. Para que podamos analizar cómo trabajar, voy a hacer las dos cosas. Y así vosotros podéis decidir cuál de las dos metodologías os resulta más interesante. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un plano en nuestro proyecto. Vamos a crear este plano y le vamos a asignar un material que contenga, por ejemplo, una de las texturas o una de las imágenes que nos hemos descargado de la página web del fabricante, que es la vista top de este mueble. Vamos a crearnos aquí un material. Del tipo general, por ejemplo, o bueno, vamos a empezar ya a asignar V-Ray como motor predeterminado y directamente podemos crear materiales de V-Ray. Lo asignamos a nuestro material, este mapa, y lo previsualizamos en el viewport y ahora se lo asignamos al plano que acabamos de crear.
Es importante, para que podamos fiarnos de la información que contiene este plano, que utilicemos las coordenadas de mapeado o el mapeado que tenga la misma proporción que el mapa que nos acabamos de descargar. Ahora mismo, el mapa que le hemos aplicado a este plano tiene las proporciones del plano, de manera que si yo he creado un plano con estas proporciones, mi imagen aparece distorsionada, y esto no me interesa. Para evitar este problema, le aplicamos unas coordenadas planas de mapeado y tenemos una opción que se llama Bitmap Fit, que nos permite seleccionar un mapa y que nuestro mapeado se adapte a ese mapa en lugar de adaptarse a nuestro plano. En este caso voy a seleccionar la textura o la imagen que se corresponde con este plano. Y ahora es relativamente sencillo, podemos por ejemplo editar la geometría por debajo y con la opción de mostrar resultado final, que es esta que tenemos aquí, pues podríamos adaptar nuestro plano para asegurarnos de que tenemos pues el trozo que a nosotros nos interesa. Con esto ya nos hemos asegurado de que tenemos uno de los planos. Vamos a repetir el proceso para el resto de los planos. Duplicamos nuestro plano, duplicamos nuestro material, cargamos otra vista, en este caso la vista frontal, por ejemplo, la cargamos aquí, la previsualizamos en nuestro viewport y asignamos este material a nuestro nuevo plano. Como aparentemente la relación de aspecto de ambas texturas o de ambas imágenes no es la misma, tendremos que repetir este proceso. Volveremos a ver aquí Bitmap Fit y seleccionaremos nuestra imagen frontal. Evidentemente la escala es probable que no coincida. Ahora nos ocuparemos después de esta problemática. De momento solamente nos estamos ocupando de ajustar los planos. Vamos a hacerlo así y así. Y por último volvemos a duplicar y volvemos a repetir el proceso una vez más. Duplicamos nuestro material y en esta ocasión lo sustituimos por la última vista que nos falta, que es la vista lateral de esta pieza. Y se lo aplicamos a este nuevo elemento, Bitmap Fit, y seleccionamos la vista lateral. Con esto ya nos hemos encargado de que nuestras texturas o nuestras imágenes tengan la proporción de mapeado que realmente les corresponde. Ahora le tocaría el turno quizás a la escala o al alineamiento de nuestros diferentes planos. Para hacer esto yo lo voy a hacer completamente a ojo, no voy a seguir un criterio muy estricto porque no tenemos una manera súper precisa de ajustar la escala de estos mapas. Lo que voy a hacer aquí es que de forma visual voy a crear una serie de líneas guías que me van a permitir pues simplemente establecer esta cota de forma quizá más precisa y esta otra cota de aquí. Como veis, ambas cotas coinciden y son 55 centímetros. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, alinear una de ellas con esta línea que acabo de crear y ahora voy a ajustar el punto de pivote de este plano de aquí, por ejemplo, con mi línea que ya tengo previamente creada. Esto lo hago para que cuando yo escale este plano se escale sobre ese punto de pivote y esto me permite establecer de forma bastante más sencilla la escala de este plano. Vamos a repetir el proceso para, por ejemplo, pues vamos a ver aquí otra vez estas cotas que coincidan, que serían estos 48, por ejemplo. Vamos a rotar nuestro plano 90 grados, creamos otras nuevas líneas. Estas líneas solamente las vamos a utilizar como unas líneas temporales para trabajar. Y ahora colocamos en una de ellas nuestra cota, Affect Pivot, y lo llevamos a ese punto de ahí. Y ahora al escalar tendremos este resultado. Ya os digo, aquí hay un margen de error considerable, no podemos hacerlo perfecto, pero esto es bastante bueno, está bastante cerca de lo que sería pues un resultado aceptable como guía básica para empezar a trabajar. Por supuesto, pues parece que esto lo tengo que cambiar de alineamiento, porque si no, pues vamos a tener un problema. Y ahora ya podríamos posicionar esta en esta posición, posicionar esta otra en esta posición. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestra silla a la cota 0, ¿no? Las patas de nuestra silla. Vamos a hacer que toquen la cota 0. ¿Veis? Esta cota de aquí vamos a llevarla al 0, tanto en la vista frontal como en nuestra vista lateral. Aquí también repetimos el proceso y ya tendríamos alineados nuestros planos. Una vez que tenemos este proceso terminado, ya podríamos comenzar a modelar nuestro modelo tridimensional dentro de estos planos con la garantía de que más o menos funciona todo correctamente.
Más cosas que podemos hacer para preparar estos planos para trabajar es, por ejemplo, podemos irnos a sus propiedades y activarles Backface Cooling. Esto significa que cuando mire los planos por su plano trasero, voy a ver a través de ellos. Muy útil si lo único que quiero es que estén aquí, pero que cuando mire a través de esta cara lateral, pues no vea los planos. Y otra opción importante es que si yo ahora quiero congelar estos planos, le quiero dar aquí un freeze, y no quiero que se transformen en grises, porque si no, no los podría usar como referencia, vamos a ir a sus propiedades y le vamos a desactivar esta pestaña de aquí. Ahora, cuando congelemos nuestros planos, no los podremos seleccionar porque están congelados, pero seguiremos viéndolos en nuestra estructura tridimensional. Y con esto ya podríamos comenzar a trabajar sin ningún tipo de problema. Nos falta solamente determinar la escala de estos planos, porque ahora mismo yo los he creado aleatoriamente. Vamos a descongelarlos y vamos a establecer algún tipo de escala de referencia, o vamos a buscar en estas cotas que tenemos en nuestros planos alguna escala que nos sirva de referencia. Por ejemplo, podemos utilizar como punto de referencia la altura máxima de la silla o su ancho total. Vamos a hacerlo en este caso con la altura máxima. Para hacer esto, vamos a crear aquí una caja, que va a ser, por ejemplo, esta caja de aquí. Y lo que vamos a ver es qué escala tenemos ahora. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, pues si os fijáis, una altura de 346, que como veis no se corresponde con los 74 centímetros que esto tendría que medir. Lo que voy a hacer, por lo tanto, es duplicar esta caja y le voy a poner la medida que deseo tener, que son 74 centímetros. Y ahora es bastante sencillo, voy a alinear las dos cajas, los dos puntos de pivote de ambas cajas, y voy a hacer que todos mis planos estén conectados en jerarquía con esta caja grande, de manera que cuando escale esta caja se escalen de forma colateral mis planos. Y ahora simplemente voy a establecer el punto de pivote de estos planos en el punto que tienen en común las dos cajas. Si lo quiero hacer a mano, simplemente empiezo a escalar a mano esto hasta que coincida, más o menos. Ya veis que no hay un grado de precisión aquí súper bestia. Podríamos hacerlo quizás con esto. O podríamos utilizar alguno de los scripts que ya hemos estudiado en el canal, como por ejemplo nuestro script de Sergo, que nos permite escalar con 3 puntos de referencia. Honestamente, yo lo voy a dejar tal y cual está ahora, me parece que es suficiente. Y ahora ya habríamos establecido nuestros planos y la escala a la que vamos a trabajar. Ahora sí, ya podríamos comenzar el modelado de nuestro modelo tridimensional. Os he mostrado esta técnica para que sepáis cómo se podría hacer. Muchas veces no vamos a encontrar nada más que unos planos en Internet y de esta manera los podemos preparar para trabajar con ellos. Pero en el caso de esta silla en particular, existe la posibilidad de descargarse los modelos de WG, que como veis pues ya vienen preparados, aquí los tenemos listos, y que van a ser mucho más precisos a la hora de trabajar dentro de 3D Studio que estos planos que nosotros hemos puesto como imagen. Tenéis que tener cuidado con la escala, es muy probable que esto venga en metros, así que lo que vamos a hacer aquí es escalarlo. 10 va a ser demasiado, a ver, dejadme comprobar cuánto miden estas cotas que tenemos aquí. Dijimos que esta tenía que medir 74. Bien, te parece que tiene una escala un poco extraña, son 187, que no parece que coincida con nada en particular, así que lo que vamos a hacer es definir esta escala manualmente. Por ejemplo, si vemos aquí esta cota, esta de aquí, que sería el ancho, si abrimos, por ejemplo, los planos, que los tengo aquí abiertos, veremos que son 48, por ejemplo, y 74 en altura. De manera que, bueno, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, con la altura. Y vamos a hacer un procedimiento similar. Ya os digo, aquí, si queréis hacerlo con muchísima precisión, podéis utilizar el script que os comenté en su momento, pero yo lo voy a hacer rápido porque creo que es suficiente para este ejercicio. Y una vez que establezcamos nuestro tamaño para nuestra caja, vamos a asegurarnos de que todas las líneas están atachadas, pertenecen a una sola línea. Vamos a atacharlas. Por ejemplo, estas también. Yo creo que ya están todas juntas, vamos a comprobarlo. Y ahora vamos a ponerle a este conjunto de líneas el punto de pivote aquí y nuevamente repetimos nuestra operación. Lo escalamos,
en este caso manualmente, pero podríamos hacerlo con las herramientas de precisión. Y ya tenemos nuestros planos, en este caso en formato línea, que me parece que van a ser mucho más precisos para lo que nosotros estamos buscando. Y ahora simplemente vamos a separar las líneas que se corresponden a cada una de las vistas. Vamos a hacer aquí un detach. Vamos a hacer aquí otro detach. Y estas líneas, por ejemplo, quizás incluso las podemos borrar porque ya hemos establecido la escala y ya no nos valdrían para nada. Y esta línea de aquí también la podemos borrar. Ya os digo que si no encontráis este tipo de recursos, podéis usar simplemente los planos como hemos hecho nosotros aquí. Ya os he mostrado cómo sería y ahora nosotros pues simplemente vamos a usar esto porque va a ser bastante más cómodo. Y ahora simplemente nos vamos, por ejemplo, a una vista lateral y posicionamos estos planos en la cota 0, que sería ahí, más o menos. Y para posicionar, por ejemplo, este elemento de aquí, quizá lo tendríamos que haber hecho antes, la verdad, antes de borrar las cotas. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Luego, cuando empecemos a modelar, ya veréis que los planos los vamos a ajustar inmediatamente. Y con esto vamos a continuar nuestro proceso. Voy a descongelar todo. Voy a borrar esos planos que no voy a utilizar. Y yo voy a modelar con estas líneas de referencia. Ahora sí, ya tenemos establecido nuestro entorno de trabajo. Vamos a comenzar a analizar estas piezas y a ver cómo afrontaríamos el modelado de esta silla. Como ya os he comentado previamente, antes de comenzar el modelado creo que es importante analizar un poco el modelo y ver pues, qué piezas plantean una mayor dificultad y por dónde vamos a comenzar a modelar. Honestamente este modelo es muy sencillo, como veis las patas son cilindros sin más, salvo esta de aquí que tiene un pequeño detalle en la parte superior. Este asiento y este reposadero no parecen muy complejos, podríamos resolverlos con un bend, ¿no? Simplemente torciendo una circunferencia o la tapa de una circunferencia, y quizás la única pieza que plantea una dificultad junto a esta parte de aquí arriba sería esta pieza de aquí, que creo que es un ejemplo extraordinario de la importancia de entender los loops en nuestro modelado poligonal y de saber identificar cómo controlarlos y cómo posicionarlos a la hora de modelar nuestra pieza. Una cosa también que podemos hacer, si estas líneas están bien hechas, y en este caso sí lo están, es que podemos analizar o identificar varias cosas importantes en nuestro modelo. Por ejemplo, estas patas podría parecer que tienen pues una pendiente desde este punto hasta este punto, pero en realidad hay una sección recta, que es esta de aquí, que es justamente donde se conecta esta otra pieza lateral. Y aquí, en las líneas, tenemos unos puntos dibujados, lo cual me parece que es muy interesante. Podríamos, por ejemplo, crear una línea que nos va a ayudar visualmente a saber qué sección es recta en nuestras patas. Y algo parecido probablemente vamos a poder hacer en esta otra línea de aquí. Como veis, aquí tenemos estas secciones rectas. ¿Veis? Esto, por ejemplo, hubiera sido muy difícil de identificar en los planos en forma de fotografía. Podríamos haber identificado que aquí hay una sección recta, pero muy probablemente nos habría costado decir exactamente de dónde a dónde va. Aquí, por ejemplo, ¿veis? No puedo establecerlo bien, pues no sé si, no creo que vaya desde aquí hasta aquí, probablemente será una cosa así, ¿vale? Y esto me va a ayudar mucho a la hora de modelar, a saber que aquí tengo que tener pues un trozo recto en mi cilindro. Bien, al margen de eso, aquí podemos analizar pues la posición inicial de esta pieza y en este caso en concreto vamos a comenzar por nuestro respaldo, por nuestro asiento. Ya os he comentado, por ejemplo, que cuando nosotros modelamos una pieza como esta, lo más importante que tenemos que tener en cuenta son los loops de nuestra geometría. Aquí parece muy sencillo, tenemos una zona que es pues parecido a un cilindro, tenemos básicamente pues un cilindro que parece que está como deformado. Y ya hemos estudiado en este canal cómo se hacen las tapas de cilindros utilizando quads. Además voy a crear aquí una línea en el centro, voy a usar momentáneamente los vértices para ver cuál es el vértice central, que parece que es este de aquí, y vamos a crear una línea que nos va a servir de guía para saber exactamente dónde estaría el centro de este modelo, que sería justamente este de aquí. Luego esta línea la podemos utilizar para simetrías y para muchas otras cosas. Y vamos a hacer algo parecido en nuestra vista frontal. En este caso parece que es este punto central que tenemos aquí. Nuevamente vamos a crear aquí una línea y la vamos a crear justo en este punto central.
Esto también, os digo, no es estrictamente necesario, pero nos puede ayudar mucho a la hora de establecer luego nuestras simetrías. Vamos a alinearlos, nada más que en 2 ejes, y ya tendríamos preparado nuestro entorno de trabajo. Vamos, por lo tanto, a establecer el modelado de esta parte superior. Y esto lo podemos hacer de múltiples formas. Podríamos, por ejemplo, empezar a partir de una caja, ¿no? Podríamos decidir empezar así, a partir de una caja, la vamos a poner en el centro, evitable poly, y normalmente cuando empezamos a modelar un mueble como este, mucha gente puede cometer el error de modelarlo de esta forma, dándole forma a la caja de esta manera. Vamos a hacerlo para que lo podáis entender un poquito mejor. Y esta es una de las primeras cosas importantes que me parece que nos puede ofrecer esta pieza, una de las primeras lecciones que nos puede permitir aprender. Si nosotros modelamos de esta manera, aunque aparentemente esto pueda parecer que está bien, estamos haciendo una cosa muy extraña en este punto y en este punto de nuestro modelo. Para que lo podáis entender mejor, vamos a aplicarle a esto un Turbo Smooth. Y quizás vamos a borrar todos estos vértices de abajo. Si nosotros aplicamos ahora un Turbo Smooth a esta pieza, fijaros lo que va a ocurrir. Tenemos unas zonas que quedan en punta. Eso es porque hemos elegido unos loops que se cruzan, que serían los propios de una caja. En lugar de hacer esto, la estructura de loops que nosotros deberíamos de tener para conseguir que esto se deforme como a nosotros nos interesa, es un loop que siga esta dirección curva que tiene la pieza. Deberíamos de tener, por lo tanto, un loop, voy a usar la herramienta de Cut, que siga esta estructura, que voy a dibujar sobre la pieza. Al hacer esto, vamos a cambiar drásticamente la situación, vamos a conectar estos dos vértices, y ahora si nos fijamos bien, hagamos una copia para poder analizar las diferencias, y a esta copia le vamos a eliminar este loop que hemos creado previamente. Si le aplicamos Turbo Smooth a esta parte, veremos perfectamente las esquinas formadas por la tensión que se va a acumular en esa zona de ahí, mientras que si hacemos esto, la tensión la hemos desplazado al centro de nuestra pieza o a una parte más plana de nuestra pieza y hemos conseguido una curvatura perfecta en el exterior de nuestra silla. Esto es crucial a la hora de planificar cómo vamos a modelar nuestra pieza. Y va a ser también muy importante en otra de las piezas que teníamos en este modelo, que son, por ejemplo, estas piezas laterales. De manera que una vez que tengamos definido nuestra estructura base, que quizás, bueno, esta no ha sido la mejor manera de hacerlo, lo que voy a hacer ahora es utilizar una simetría, voy a utilizar otro Edit Poly por encima, y esto me va a permitir utilizar el algoritmo de Relax para mejorar la posición de estos puntos de forma automática. Y de esa manera pues voy a tener pues un mejor modelo tridimensional. Relax lo podéis encontrar aquí a la derecha en las opciones de Relax o dentro de modelado, en la ribbon de modelado, aquí abajo en este icono de aquí. Y con esto vamos a tener pues una pieza que funciona mucho mejor. Incluso si quisiéramos, podríamos, ya hemos visto en múltiples ocasiones, añadir aquí un loop de soporte, de control en esta parte de aquí. Y podríamos volver a seleccionar nuestros vértices y volverles a aplicar un Relax. De esta manera le hemos dado a esta pieza un poquito más de definición que va a permitir que cuando ahora utilicemos el bend para torcerla, para retorcerla, va a funcionar mucho mejor. También es muy común, me vais a ver muy comúnmente utilizar los constraints, que son limitadores que impiden, por ejemplo, si tengo el modo Edge, que me pueda mover fuera de estos edges. Esto ya lo hemos visto en los vídeos de modelado, así que creo que no es necesario que lo repasemos. Bien, ya tenemos, imaginaros, una estructura base para este asiento. Vamos a aplicarle Turbo Smooth, por si acaso, pues como veis, no hemos sido muy precisos a la hora de elaborar esto. Y llegados a este punto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos, por ejemplo, utilizar un FF de Box. Vamos a hacerlo aquí. Y podríamos aplicar Turbo Smooth y con mostrar resultado final, pues ahora podríamos ir deformando ligeramente esta pieza, como estoy haciendo yo ahora aquí. Como voy a hacer solamente una simetría, no me voy a preocupar nada más que de la mitad de la pieza. Y aquí vamos a hacer una cosa así. Bueno, una cosa así parece que funciona bastante bien. Y ahora colapsamos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho colapsar el stack de modificadores, pero esto es una preferencia personal. Y podemos llevar estos vértices al centro que hemos creado previamente.
Y ahora podríamos utilizar nuestra simetría. Ya tenemos, por lo tanto, la base para nuestro modelo del asiento. Vamos a colocarlo en su posición original y ahora vemos una cosa muy interesante, y es que este asiento no está recto, sino que parece que tiene una curvatura. Vamos a establecer, por lo tanto, lo primero, esta curvatura. ¿Qué parece que me he pasado? Pues vamos a establecerlo de esta manera. Vamos nuevamente a la vista top y nos aseguramos de que tenemos correctamente posicionada nuestra pieza. Y ahora ya sería bastante sencillo. Simplemente vamos a curvar esta pieza con un modificador de bend. Y con este modificador, pues podemos curvar nuestra pieza. Vamos a buscar el eje que nos interesa, que sería este. Ahora simplemente nos vamos a otra de las vistas de referencia y la curvamos hasta que la pieza quede correctamente posicionada. Fijaros que al curvar la pieza, evidentemente, he perdido la sección original que teníamos. No hay ningún problema porque podemos reestructurar o recolocar estos vértices en cualquier momento. Vamos a darle con un Edit Poly, por ejemplo, y esto lo vamos a modificar con un Soft Selection. Vamos a venirnos aquí. Soft Selection, activamos la selección suave, le damos un poquito menos de intensidad y más o menos así. Vamos a asegurarnos de que esto siga bien la curvatura de nuestra pieza. Y con esto ya habríamos establecido la curvatura inicial para esta pieza. Como siempre, acordaros, estamos trabajando con simetría, así que solo es necesario hacerlo en la mitad de nuestro modelo tridimensional. Y ahora con nuestro Turbo Smooth esto debería de seguir bastante bien en nuestro modelo. Vamos a aplicarle un FFD Box y esto es bastante sencillo, pues simplemente, poquito a poco, vamos colocando nuestro asiento donde a nosotros nos interesa. Vamos a ver en todas las vistas que esto esté perfecto. Aquí podéis ser todo lo tiquismiquis que queráis. Yo la verdad es que tampoco voy a perder mucho tiempo porque lo que me interesa es que entendáis los conceptos generales. Ya tenemos, por lo tanto, establecida la curvatura de esta pieza. Solamente nos queda un pequeño detalle, que sería su grosor. Y para hacer esto tenemos una herramienta que nos viene ideal, que sería Shell. Shell, recordad, tiene una opción que es Straighten Corners, que en este tipo de piezas es muy interesante que lo tengamos marcado. Así que yo lo voy a marcar y ahora voy a establecer el grosor de esta pieza, que parece que se va a quedar en algo como 1 centímetro. 1 centímetro o tal vez, sí, 1 centímetro. Vamos a comprobarlo siempre este tipo de cosas con nuestro Turbo Smooth activado, ya que cuando aplicamos Turbo Smooth pues tiende a comerse un poquitín de nuestra pieza. Y para evitar que se nos deformen estos bordes, vamos a aplicarle un chamfer. De momento este chamfer lo estamos aplicando de forma temporal, porque luego veremos cómo tenemos que trabajar con nuestro chamfer. Vamos a aplicarle simplemente un chamfer temporal para que cuando le apliquemos Turbo Smooth el grosor permanezca constante. Y parece que es 1 centímetro, aunque para cubrirme un poco las espaldas voy a ponerle un poquito más. Y aquí le vamos a poner 0,1, ¿no? Una cosa así. Parece que cubre el grosor de nuestro asiento. Este chamfer ya nos sobra. Y ahora tenemos que empezar a pensar en cómo definimos la curvatura de este modelo tridimensional. Yo tengo aquí varias imágenes de referencia. Y es muy interesante ver que en la parte lateral lo que tenemos es como una semi-esfera o tenemos como un chaflán que no es perfectamente recto. Para hacer esto tenemos múltiples opciones, nuevamente. Podríamos, por ejemplo, con Edit Poly, aquí voy a utilizar la herramienta de Swift Loop, que yo tengo en un atajo de teclado, pero que podéis encontrar aquí abajo, Swift Loop. Si apretamos Shift, por ejemplo, podríamos empezar a introducir cortes a los que les daríamos esta forma que le acabo de dar a mi pieza. Y ahora, para evitar que tengamos cambios de curvatura, desde este píxel o desde este punto hasta este otro, vamos a introducir unos loops de soporte. Esta sería, por ejemplo, una forma de conseguir ese borde con esa sección redondeada. Como veis, ahora tenemos un borde distinto. Sin embargo, quizás no es todo lo redondeado que a mí me hubiera gustado. Luego lo que voy a hacer es hacerlo de otra forma distinta. Vamos a borrar estos loops que acabamos de crear y así pues vais a poder ver diferentes maneras de hacer lo mismo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a los loops laterales y vamos a aplicar un chamfer hasta que
nuestra arista se toque una con otra. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues hacer un chamfer perfectamente redondo. Ahora puedo decidir de cuántos segmentos quiero este chamfer. Por ejemplo, podríamos hacerlo de 3, podríamos hacerlo solo de 2, que yo creo que es suficiente. Y ahora, muy importante, si dejamos esto así vamos a tener un gran problema a la hora de modelar, pero si seleccionamos todos nuestros vértices con control A y aplicamos Weld, como le hemos puesto un umbral de tolerancia muy bajito, pues ya tenemos todo soldado. Y ahora sí, insertamos aquí nuestros loops de control que nos van a permitir controlar la curvatura de esta pieza. Y cuando le apliquemos Turbo Smooth, vamos a tener exactamente la curvatura que tiene esta silla, que como veis es una semiesfera en justo a partir de este punto de aquí. Si no nos gusta que sea tan pronunciado, pues tendríamos la otra posibilidad para hacer esto. Yo de momento lo voy a dejar así porque creo que esta silla tiene esta forma en las fotografías, ¿no? Ya he visto muchas fotos y es más o menos así. Bien, ya tendríamos resuelto una de nuestras piezas. De momento la dejaríamos aquí. Vamos ahora a ver cómo resolvemos las patas de esta silla. Parecen muy sencillas, pero creo que es importante planificar con antelación para evitarnos problemas a la hora de modelar. Podríamos, por ejemplo, crear un cilindro. Vamos a crear un cilindro con la sección exacta que tenemos aquí, gracias a estas líneas que nos hemos creado. Y recordad, es muy importante cuando trabajamos con cilindros, utilizar una potencia de 2, ya sean 8, 4, 16, 32, etc. Yo voy a utilizar 8 en este caso. Cuando empezamos a modelar un modelo tridimensional, es interesante que comencemos con la mínima cantidad de aristas que nos permita determinar la forma que estamos buscando. Siempre hay tiempo para añadir más detalle, pero si tenemos mucho detalle desde el principio, por ejemplo, si hubiera tenido mucho detalle a la hora de modelar este asiento, probablemente hubiera tenido dificultades para establecer su curvatura. De manera que en este caso en concreto, 8 creo que es un buen punto de partida. Vamos a convertirlo en Editable Poly y vamos a eliminarle las tapas de este cilindro porque no son quads. Luego veremos cómo solucionar esta problemática. Y aquí es donde tendríamos múltiples opciones. Por ejemplo, podemos sentir la tentación de, para modelar esta curvatura, hacer una cosa como esta. El problema que tiene esto es que primero, si os fijáis, distorsionamos nuestro cilindro y esto no es una buena idea. Queremos un cilindro de una sección uniforme y sobre todo que al hacer esto no tenemos unas coordenadas locales que podamos utilizar luego para trabajar y mover nuestros vértices. Luego creo que ahora mismo lo más importante es establecer la curvatura de nuestro cilindro y lo vamos a hacer alineándolo, por ejemplo, con esta línea que tenemos aquí. Esto lo podemos hacer nuevamente con herramientas de precisión, que ya os he comentado cuáles son en otros vídeos, o honestamente lo podemos hacer también bastante manualmente. Vamos a posicionarla, por lo tanto, primero en nuestros dos ejes. No es suficiente con que lo hagamos en uno de ellos, tenemos que hacerlo en nuestros dos ejes. Y ahora vamos a establecer, por ejemplo, una posición arriba y ahora vamos a rotarlo en esta otra dirección. Y más o menos creo que así podría funcionarnos. Vamos a hacerlo un poquitín más largo. Fijaros, ahora por ejemplo, si quiero hacer más grande este cilindro, lo tengo bastante sencillo, porque simplemente tengo que utilizar las coordenadas de parent para poder estirar estos vértices en sus coordenadas locales, por así decirlo. Y vamos a ver si está todo correctamente posicionado. En este eje parece que está todo bien. Y luego tendremos que ver porque es posible que desde esa sección recta que teníamos en nuestra pata hasta este punto central, tal vez no va perfectamente lineal. Ahora lo analizaremos eso. En principio, creo que podemos rotarlo un poquito mejor. Vamos a usar las herramientas de rotar. Vamos a definirlo de esta forma. Un poquito más. Y así creo que tendríamos perfectamente alineada nuestra pata. Y ahora ya podemos comenzar a trabajar. Ya hemos establecido la sección inicial de nuestra pata. Necesitamos, por supuesto, una conexión en este punto de aquí que nos va a permitir definir hasta dónde es recta nuestra pata. Este trozo va a ser recto y ahora podríamos seleccionar esta otra parte de aquí y escalarla para hacerla coincidir con nuestra pata. Vamos a hacer una cosa así y yo creo que más o menos ahí lo tendríamos. Y como veis hemos modelado pues otro trozo de nuestra pata. A ver si he puesto aquí quizás esto un poquito más
Aquí hay que tener cuidado con estas operaciones que estoy haciendo. Creo que prefiero dejar la pata completamente recta. Vamos a ver cómo se ven las distintas vistas. Bueno, aparentemente así nos queda mejor, así que bueno, vamos a respetar los planos, ya que los tenemos y parece que son bastante precisos. Vamos a respetarlos. Y ahora tendríamos que hacer esta parte de nuestra parte final de nuestra pata, que como veis no es plana, sino que termina en una forma redondeada. Esto en clase yo se lo he explicado a los alumnos de un montón de maneras distintas, pero como tampoco quiero que perdamos mucho tiempo, vamos a hacerlo rápidamente utilizando pues eso, simplemente unos loops. Vamos a colapsar uno de ellos y ahora para tener quads vamos a eliminar estas líneas de aquí y ya tendríamos nuestros triángulos. Y ahora, para que la curvatura de nuestra pieza sea adecuada, cuando a esto le pongamos nuestro Turbo Smooth, porque si no, fijaros lo que tenemos, una curvatura muy extraña, tenemos que insertar loops de soporte, loops de control. Uno de ellos, por supuesto, tiene que venir aquí y otro debería de venir aquí. Esto es una cosa que veremos en otra parte de este mismo vídeo. Voy a hacer también una sección de mapeado, de generación de coordenadas de mapeado de este asset. Y como veréis, lo ideal es que tengamos, cuando hacemos un asset de estas características, dos aristas de soporte, una a cada lado de nuestra costura en nuestras coordenadas de mapeado. Esto va a impedir que se distorsione nuestra textura cuando apliquemos el Turbo Smooth. De manera que esto sería lo ideal. No obstante, la distancia que hay entre estos vértices y estos sigue siendo muy grande y eso puede causar problemas en el mapeado, de manera que vamos a insertarle por lo menos 3 secciones intermedias, aunque probablemente esto necesitaría muchas más. De momento, creo que con 3 es suficiente. Y ya tendríamos aquí establecida, pues, una de nuestras patas. Como veis, esta es una parte muy sencilla de modelar y ahora simplemente tendríamos que llevarla a la parte de la izquierda. De momento voy a modelar solamente la parte de la derecha o la parte de la izquierda, me da igual, y luego ya haremos por simetría el resto de las patas. Una cosa importante si queremos hacerlo rápidamente es que podemos llevar, por ejemplo, en modo View, podemos llevar el punto de pivote de esta pata al centro y luego haríamos simetría de forma mucho más sencilla. De momento lo vamos a dejar así, parece que todo funciona correctamente y probablemente también aquí tendríamos que meter un chamfer, pero de momento lo vamos a dejar así. Bien, la segunda pieza que quiero que hagamos, que creo que es muy importante en esta silla, es esta de aquí. Y aquí se aplica perfectamente lo que hemos visto a la hora de analizar cómo creábamos el loop que determina el comportamiento de esta geometría. Lo más común cuando modelamos una geometría como esta, vamos a ponerlo en la parte lateral, es que si no tenemos muchos conocimientos sobre modelado poligonal, pensemos que modelar con quads consiste en hacer una cosa quizás pues como esta, ¿no? Vamos a hacerlo un poco a grosso modo para que lo entendáis. Mucha gente probablemente terminaría modelando esto de una manera un poquito extraña, ¿no? Que sería hacer esto y ahora intentaríamos llevar estos quads a la posición donde le corresponden y esto probablemente nos daría muy malos resultados. Cuando trabajamos de esta manera, generalmente no estamos teniendo en cuenta los loops que tiene que tener esta pieza para funcionar correctamente. Si hacemos este tipo de cosas, a pesar de que aquí vamos a tener una buena curvatura, se nos van a presentar problemas en las zonas rectas de nuestra pieza. En estas partes superiores vamos a tener problemas para controlar la curvatura. Luego, cuando nos planteamos modelar algo como esto, no lo vamos a hacer siguiendo una cuadrícula de quads. Tenemos que pensar en los loops exteriores que definen el comportamiento o el flow de esta pieza. Para hacer esto, en este caso en particular, voy a utilizar una técnica muy sencilla. Voy a crear primero un plano suficientemente grande como para contener esta pieza. Y lo primero que voy a hacer es que voy a alinear este plano, por ejemplo, con las patas, porque esta es una pieza que conecta dentro de las patas, de manera que es muy probable que esto necesite estar alineado con mis patas. Vamos a hacerlo y vamos a alinear este plano con estas patas de aquí, en el centro de nuestras patas. Esto lo he hecho para poder trabajar ahora con las coordenadas locales de este objeto y poder introducir cortes visualmente sin que eso me haga que los vértices se desordenen en mi modelo tridimensional. Es todavía un poquito más inclinado y yo creo que ahí estaría perfecto. Y ahora, cuando hagamos los cortes en esta pieza, voy a ocultar el resto de la geometría para que no nos molesten,
esto y esto ahora mismo no lo necesitamos. Cuando empecemos a hacer cortes en esta geometría, vamos a transformarlo en Editable Poly y vamos a utilizar Alt-C para introducir cortes en esta pieza. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, pues es esto. Ya tenemos ahí un punto de contacto, pues lo vamos a usar. Y ahora simplemente vamos a cortar con la mínima cantidad de polígonos que creemos que vamos a necesitar para hacer esta pieza, la parte exterior de nuestro modelado, que sería todo esto de aquí. Aquí probablemente necesitemos 2, otro aquí, y de momento yo lo voy a cerrar con una cosa como esta. Fijaros que ahora mismo esto que he hecho no tiene ningún tipo de estructura de quads. Simplemente he determinado, más o menos, a grosso modo, cuáles son los bordes de mi pieza. Y lo que sí sé es que si quiero hacer una topología correcta, este tipo de bordes tiene que hacer este tipo de recorrido. Y este tipo de bordes que tenemos aquí tiene que hacer este tipo de recorrido. Sin embargo, si quiero que esta sección sea recta, aquí, en lugar de continuar el loop de esta manera, vamos a continuar el loop de esta otra manera. Porque aquí queremos una conexión dura, no queremos que este flow continúe por aquí, queremos que aquí se corte y tengamos una esquina dura. Y lo mismo nos ocurre en la parte de abajo de nuestra pieza. Y lo mismo nos ocurre en la parte lateral de nuestra pieza. Luego, esta es la estructura de loops que necesito generar para esta pieza. Trabajando de esta forma, lo que hacemos es que le damos más importancia a los loops clave, a los loops que determinan el comportamiento de nuestra pieza, antes de empezar a modelar nuestro objeto. Y esto es extremadamente importante si queremos crear modelado poligonal de calidad, porque ahora simplemente tenemos que rellenar los huecos. Y fijaros una cosa muy interesante. Ya hemos hablado mucho en los cursos anteriores sobre la gestión de los pentágonos. Muchas veces pensamos que, porque lo hemos leído quizás en algún sitio, y no sabemos muy bien por qué, la única pieza posible o la única geometría posible a la hora de hacer modelado poligonal son los quads. Y es cierto que la mayoría de las veces intentamos mantener quads en la medida de lo posible. Pero los pentágonos, por ejemplo, incluso los triángulos, pueden ser muy interesantes para según qué situaciones. Por ejemplo, en esta pieza tenemos un loop que viene en esta dirección, pero luego tenemos otro loop que viene en esta dirección. Para poder conseguir esto, es ideal el uso de pentágonos. Aquí, por lo tanto, probablemente sea idóneo que introduzcamos unos pentágonos. Aquí continuaríamos en esta dirección. Y para poder continuar, necesitaríamos aquí nuestro pentágono. Este pentágono que tenemos aquí es perfecto para definir el comportamiento de esta pieza. No es un mal resultado. Y algo parecido nos va a ocurrir en esta parte de aquí. Cuando tengamos estos cambios de direccionalidad, cuando tengamos loops que se dividen en dos, los pentágonos son normalmente nuestra mejor opción. De manera que ya he definido, fijaros de forma extremadamente sencilla, cuáles van a ser los loops de esta pieza. Aquí muy probablemente me haga falta un loop extra. Y ahora puedo volver a sacar nuestros planos de referencia. Vamos a quedarnos solamente con esto. Y podemos ajustar, ya sin el modo de aristas molestándonos, podemos ajustar esto. Fijaros que aquí creo que he tomado una mala decisión. Esto debería de ir en la parte superior. Aquí arriba debería de ir en este caso en concreto, ¿no? Y esto debería de ir aquí. Vamos a mover simultáneamente los dos vértices de nuestro loop. Esto debería de ir aquí arriba, porque lo que estamos viendo aquí no es el grosor de la pieza, estamos viendo el biselado que tiene la pieza. Si nos fijamos en las referencias, vamos a ver si podemos encontrar alguna foto donde esto se vea bien. Aquí, por ejemplo, si os fijáis bien en la silla, tiene como un biselado en la parte superior. ¿Veis? Ese biselado redondo. Y eso es lo que estamos viendo en los planos. Luego, el grosor total de nuestra pieza tiene que llegar hasta allí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esto aquí para que se defina esta curvatura de forma correcta. Ahora, como estamos trabajando en Parent y hemos alineado previamente este plano con la silla, podemos despreocuparnos de mover erróneamente un vértice y estropearlo, por así decirlo.
Como yo ya sé que voy a tener que introducir aquí un chamfer y voy a hacerlo equidistante, es muy importante para mí mantener la misma distancia en todos estos vértices de este loop, ya que si no lo hago, ese chamfer probablemente se va a quedar corto en algunas zonas. Luego aquí tendré que tener mucho cuidado con hacer esto correctamente. Y también aquí por ejemplo probablemente me quedaría corto para poder definir este chamfer. Luego esto, ahora mismo, pues lo voy a subir un poquito más arriba. Y esto lo vamos a poner definiendo la curvatura de nuestra pieza. Esto a mí particularmente me resulta muy interesante, trabajar visualizando los loops exteriores de nuestra pieza en lugar de coger una rejilla e intentar adaptarla a la forma que sea, ya que de esa manera normalmente vamos a crear modelados muy poquito eficientes y nos va a resultar bastante difícil hacer piezas complejas en 3 dimensiones. Bien, creo que esto ya representa bastante bien la curvatura de esta pieza. Este loop me parece que está muy separado. Vamos ahora ya a invertir un poquito de tiempo en depurar los detalles. Vamos a asegurarnos de que esto va más o menos a la parte central. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, con el algoritmo de Relax. Podremos seleccionar estos vértices y con Relax podemos hacer que vayan a la parte más central. Y esto quizás lo podemos también reestructurar ligeramente. Bien, una vez que tenemos definido esto, ya es extremadamente sencillo terminar esta pieza. Ahora simplemente tendríamos que borrar las partes exteriores, que no nos sirven para nada. Aquí creo que he creado unos vértices extraños, vamos a ver. Este de aquí ha quedado un poco raro, pero bueno, no pasa nada, lo borramos. Y ya tendríamos la plantilla de esta pieza. Ahora ya solamente nos queda darle grosor. Y esto es muy fácil, porque tenemos pues el Shell, que es una herramienta fantástica para conseguir grosor. Pero fijaros que lo primero que he hecho, antes de nada, es definir con precisión este comportamiento. Voy a borrar momentáneamente estos ejes centrales, tanto estos, como estos, para conseguir que esto sea perfectamente recto. Voy a borrar también estos de aquí y voy a analizarlo en mi plano. Me voy a asegurar de que tengo los vértices colocados en su posición correcta. Uno tendría que venir aquí y bueno, yo creo que el otro aquí funciona correctamente. Y esto también parece que está recto. Aquí tenemos que tener cuidado, lo pondremos así. ¿Por qué he hecho esto? Pues porque ahora simplemente tengo que reconectar esto, pero esa arista se mantiene perfectamente recta. Y esto lo vamos a traer un poquito más para acá. Y aquí ya completamos los loops. Este lo podemos mover ahora con restricción en arista. Y con esto ya tendríamos lista nuestra pieza. Ahora simplemente, esto no me gusta mucho como ha quedado aquí arriba, vamos a moverlo ligeramente. Bueno, ahí creo que está bastante bien. Ahora una cosa que podemos hacer antes de darle grosor es quizás asegurarnos, con un Hide All, de que están en contacto con esta pieza de aquí. Vamos a ponerle un Turbo Smooth, vamos a seleccionar esta de aquí. Fijaros que si ahora le aplicamos un Turbo Smooth, todo funciona a la perfección. Si no hubiéramos diseñado esta estructura de loops, no hubiéramos conseguido este resultado en absoluto. No hubiéramos conseguido esta curvatura que separa en la parte de arriba, separa en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Por eso es muy importante pensar en los loops de nuestro modelado poligonal. Y ahora, cuando hagamos esto, pues bueno, yo veo que aquí quizás la pieza, si está posicionada correctamente, pues tal vez esto no tiene que venir hasta ahí, ¿no? Porque no vamos a hacer las entradas de esta pieza. Vamos a modelar simplemente de forma general el mueble. Esto nadie lo va a ver cuando vea este modelo tridimensional. De manera que no necesito modelar aquí pues cómo está hecha la pieza exactamente. Vamos a hacerlo de esta manera. Tal vez quede perfectamente recto, porque en realidad puede que lo que vemos en el plano sea simplemente un efecto visual, ¿no? A ver cómo queda ahora. Si queda casi recto, que parece que sí, pues vamos a repetir esta operación que hicimos antes, ¿no? Que es la de borrar estas líneas intermedias. Con esto nos aseguramos de que queda completamente recto y ahora repetimos estas operaciones de aquí. Estoy yendo deliberadamente despacito, explicándoos pues, lo que pasa por mi cabeza cuando modelo esto, para que entendáis un poco la filosofía y que no se convierta en un vídeo de repite esto y te va a quedar igual, sino para que entendáis el por qué tomo estas decisiones
en el momento del modelado. Y ahora sí, podremos darle a esto nuestro grosor. Vamos a darle con Shell un grosor, nos vamos quizás aquí a una de estas vistas, ¿no?, que nos van a permitir valorar muchísimo mejor el grosor de nuestra pieza. Vamos a ver. Vamos a posicionarla, por ejemplo, aquí. Y ahora le vamos a meter un Shell, pero en lugar de en esta dirección, se lo vamos a meter en la otra dirección. Vamos a darle grosor hasta que en nuestro plano esto funcione correctamente. De hecho, quizás, no sé si esta fue una buena decisión, porque teníamos posicionada la pieza muy bien, teníamos bien posicionada la pieza en el centro de nuestra pata, entonces quizás es mejor, si tenemos esto de esta manera, pues jugar con los dos tipos de shell. Por ejemplo, puedo jugar con uno en una dirección y otro en otra dirección, y así me aseguro de que esta pata queda perfectamente centrada donde ya había establecido previamente que estaba el centro de la pata. Vamos a moverla un poquitín, yo creo que ahí está perfecto. Ahora cuando le metemos nuestros chamfers vais a ver que la pieza pues cambia bastante. De hecho quizás creo que es muy gruesa. Vamos a fijarnos bien a ver si ese plano quizás está representándonos otra cosa. Vamos a ponerle un poquito menos. Vamos a ponerle quizás 0,8 por 0,8. Sí, así creo que puede ser mejor. Y vamos a ver cómo quedaría esta pata. Vamos a ponerle el Turbo Smooth a esto y vamos a mover estos vértices para adelante. Nuevamente, como estamos trabajando en Parent, no tenemos aquí ningún tipo de problema. Es una de las ventajas de habernos anticipado, a haber planificado el resultado correctamente. Fijaros que no he modelado con una precisión absoluta la pata, no está exactamente igual que en la referencia. Esto puede ser debido a que Turbo Smooth, pues como ya sabéis, cuando se aplica el Turbo Smooth, algunas partes se van a ver contraídas. Esto lo podríamos solucionar con un push, por ejemplo, pero yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estas de aquí, aplicamos el mostrar el resultado final con el Turbo Smooth activado y vamos a intentar cuadrar esto con el Turbo Smooth activado. Más o menos una cosa así. Sí, yo creo que una cosa así estaría bien. Tenemos que tener cuidado con este loop de aquí y con este loop de aquí. Y ahora pues podemos valorar más o menos, fijaros que conecta muy bien esta pieza de aquí y vamos a posicionarla en relación a esta pata. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña incongruencia respecto a los planos, pero honestamente prefiero en este punto, llegado a este punto, guiarme por lo que ya tengo modelado que por los propios planos. Así que voy a coger estas aristas, las elimino y voy a posicionar esto con su Turbo Smooth correspondiente. Y esto lo podemos traer un poco para atrás. Evidentemente también podríamos dejarlo que se meta un poco para dentro de la pieza, no pasaría absolutamente nada. Ya os digo que no estamos aquí, no vamos a modelar cómo conecta esta pieza con la madera, ¿no? Simplemente, pero bueno, me gusta intentar hacer las cosas lo mejor que pueda, así que pues en este caso lo vamos a hacer. Y ya sí que tendríamos terminado esta parte de la pieza y ahora ya con nuestro shell podemos trabajar en el biselado que tiene esta pieza en diferentes partes, que serían, vamos a seleccionarlas, le aplicamos un evitable poly, tendríamos estas piezas de aquí y estas piezas de aquí que tienen que recibir nuestro biselado. Para respetar un poco el estilo de biselado que hemos usado en nuestro asiento, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a conseguir que se toquen, le ponemos 2 iteraciones a nuestro chamfer y esto nos dará este biselado que es perfectamente circular, ¿no? Una cosa como esta. Y ahora, para evitar que tengamos aquí problemas en estas zonas de aquí, simplemente vamos a soldar con un umbral de tolerancia un poco alto y ya tendríamos ese biselado en nuestra pieza. Fijaros que ahora todavía no hemos terminado, ya que si aplicamos Turbo Smooth tendremos este comportamiento. Este no es el resultado que estamos buscando, así que tendremos que finalizar esta pieza. Vamos a conectar estos vértices. Estos vértices también los vamos a conectar. Y aquí también vamos a conectar los vértices. Parece que aquí podríamos, por ejemplo, introducir un eje central en nuestra pieza, ¿no? Vamos a ponerlo aquí.
Y esto nos va a permitir tener quads en esta parte de la pieza y también en esta parte de la pieza. Vamos a conectar aquí. Esto ya lo habéis visto en mis otros vídeos, así que tampoco necesita mucha explicación. Simplemente pues se trata de ir construyendo una estructura a base de quads. Y ahora, para definir la dureza de estas secciones que queremos que sean perfectamente rectas, por ejemplo este loop nos vale perfectamente, nos ponemos en modo edge, lo llevamos en este caso hasta el final para que se ponga completamente paralelo y ahora lo llevamos un poquito para atrás y esto nos va a dar un borde completamente duro en esta zona de ahí. Y aquí podríamos hacer algo parecido, vamos a crear un nuevo loop, lo llevamos hasta abajo y lo levantamos un poquito. Aquí vamos a hacer exactamente igual, lo llevamos hasta arriba y lo bajamos un poquito. Recordad que con Swift Loop en realidad podéis hacer que sea paralelo y podéis dejarlo paralelo, pero bueno, esto es una vieja costumbre, así que como ya estoy muy acostumbrado a hacerlo así, pues lo sigo haciendo así. Y ahora aquí lo llevamos para atrás y lo dejamos perfectamente paralelo porque estas zonas las queremos muy duras. Acordaros que en nuestra referencia solamente teníamos el biselado en estas partes de aquí. Otra cosa que podemos hacer también para controlar esta pieza, vamos a irnos ahora a la vista lateral, es por ejemplo hacer que estos vértices de aquí estén muy cerca de estos de aquí. Con eso vamos a definir cómo de dura es la transición entre nuestro bisel y nuestra zona dura. Vamos a subirlo bastante para que cuando nosotros vamos a llevarlo hasta el final y ahora lo bajamos un poquito en modo edge y ahora vamos a hacer que todo esto esté equidistante. Vamos a ver un poco la diferencia, para que veáis la diferencia no voy a arreglar esta parte de aquí y vamos a ver con Turbo Smooth cómo cambia de una zona que queda más marcada la transición entre la zona plana y la zona de cambio y aquí no queda tan marcado. De hecho, honestamente creo que me gusta más cómo nos está quedando ahí arriba. Así que vamos a volver atrás, vamos a rectificar porque creo que es más natural la transición cuando están a esta distancia separadas. Y aquí abajo tendremos que hacer lo mismo, tendremos que mantener una separación similar para que el resultado sea similar. Así que vamos a bajarlo más o menos hasta ahí. Cuidado con esta, que está funcionando regular. Vamos a llevarlo como hasta ahí. Este vértice lo movemos manualmente. Y yo creo que estos ya van a quedar perfectamente. Y ahora por último, una última cosa muy importante. Fijaros ahora, tenemos aquí un punto de tensión que cuando le apliquemos Turbo Smooth va a definir una tensión poligonal que honestamente, aunque no sea muy importante, está presente. Ahí se puede apreciar un poquito de pinch. Así que para evitar eso es muy simple. Simplemente seleccionamos estos polígonos. Podemos utilizar la herramienta de selección por ángulo, por ejemplo, para hacerlos todos a la vez. Y vamos a hacer un inset que nos va a permitir desplazar nuestro punto de tensión a una parte donde no dé tantos problemas, que sería esta de aquí, y además nos permite endurecer aún más nuestras aristas. Vamos a ponerle nuestro Turbo Smooth y como veis hemos completado esta pieza de madera que creo que aquí está mal hecha. Vamos a ver cómo es en la referencia, porque me parece, sí, ahí hemos cometido un error. Fijaros que en esta parte de aquí también tenemos esta estructura de chamfer, así que no nos valdría esto que hemos hecho aquí. Lo que necesitamos aquí es repetir este proceso de chamfer que le hemos aplicado a la otra parte. Así que venimos aquí con nuestro chamfer que conservará sus propiedades. Vamos a dejarlo así y ahora nos vemos obligados aquí a arreglar este desastre que hemos creado. Pero bueno, este tipo de cosas pueden ocurrir. Así que, pues, que pasen en el vídeo y así podéis ver cómo se podrían resolver. Vamos a ponerle un weld. Mucho cuidado aquí porque como ya hemos introducido los loops de soporte, tenemos que asegurarnos de que no tenemos un weld más grande que dichos loops de soporte. Con esto creo que ya hemos resuelto la problemática. Este loop de aquí ha quedado regular, pero lo vamos a arreglar a mano. Y ahora aquí lo que podemos hacer para definir cómo de dura es esta arista, ¿no? Que si os fijáis bien en la pieza de referencia, vamos a analizarla un poquito. Si os fijáis, ahí hay como una zona dura entre estos dos biselados, ¿no? Hay como una punta. Pues lo que tenemos que hacer aquí para conseguir ese resultado es acercar estos vértices. Vamos a desplazarlos hacia abajo. Este, por ejemplo, lo voy a colocar manualmente en la posición que debe de tener, que es aquí. Y el resto los podemos colocar con las restricciones de arista. Cuanto más acerquemos estos puntos,
más duro será el resultado en esta parte de aquí. Vamos a acercar este también. Y vamos a acercar todos estos. Quizá no tanto, para que queden paralelos. Y ahora lo que tendremos aquí, cuando metamos Turbo Smooth, pues es esa transición más dura entre esas dos zonas de ahí. Que no queda muy bien, vamos a ver cómo podemos mejorarla. Quizás de hecho creo que lo vamos a hacer, vamos a eliminar un poquito de tensión en esta parte de aquí. Vamos a eliminar estos cortes y vamos a dejar solamente esto. Y aquí vamos a eliminar todas estas partes de aquí. Que creo que aquí tenemos demasiados vértices. Y vamos a ver. Aquí nos falta un poquitín de curvatura, así que la vamos a definir manualmente. Estos dos vértices. Esto tendríamos que haberlo hecho bien desde el principio, no nos habría pasado esto, pero bueno, pues así vamos a ver cómo se pueden solucionar este tipo de cosas. Vamos a movernos aquí. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Vamos a ver cómo nos queda ahora con nuestro Turbo Smooth. Y sí, así se parece mucho más a nuestra referencia. Ahí tenemos una zona dura que podemos decidir cómo de dura será esa transición, juntando más o menos estas aristas. Vamos a juntarlas un poquito más. Si queremos también podemos acercar estas de aquí. Vamos a ponernos en una vista que nos permita hacerlo más cómodamente. Ahora estamos usando todo el rato la restricción de arista. Esto es muy importante porque si no lo estuviéramos haciendo, pues cada vez que moviera un vértice hacia abajo estaría estropeando completamente la pieza porque la estaría poniendo en una posición que no le corresponde, ¿vale? Esto es muy muy importante para poder conseguir buenos resultados. Y ahora, por ejemplo, aquí, manualmente, estoy viendo que quizás necesitamos reestructurar ligeramente esto. Vamos a ponerlo así y bueno. Veo que todavía no hemos terminado esta parte de aquí, la voy a completar. Vamos a completar esta zona de quads. Muchos de vosotros probablemente hubierais preferido hacer esto en esta dirección. Honestamente, no habría ninguna diferencia en este caso en particular. Yo de esta forma tengo una estructura más uniforme y cuando subdividimos la pieza queda perfectamente. Pero si preferís utilizar esa estructura, no habría ningún problema. Aquí veo que hemos cometido un pequeño error a la hora de soldar y es que hemos eliminado lo que ya habíamos hecho previamente, así que bueno, nuevamente vamos a repetirlo. Ahora sí, metemos un inset y ahora ya podríamos dar por terminada nuestra pieza. Y bueno, ahora para modelar, por ejemplo, la pata trasera, vamos a usar esta misma pata porque parece que tienen la misma inclinación. Vamos a inclinar esta para que coincida. Y yo creo que ahí lo tenemos. Un poquito más, tal vez. Y ahora esta sección de aquí la tendremos que llevar a este punto de aquí. Y tendremos que llevar esto hasta la parte de arriba. Y aquí en esta pieza es donde os digo que tenemos una situación un tanto especial. Vamos a ver cómo la podríamos plantear. Vamos a hacer primero la sección de la parte de arriba con el Turbo Smooth activado para que nos aseguremos de que funciona todo correctamente. Y aquí lo que tenemos es una transición de una sección cuadrada, las partes laterales de esta pieza, pero empezamos con una sección circular en la pata. Entonces, para que lo podáis ver bien, vamos a buscar las referencias. Aquí lo podéis ver bastante bien, por ejemplo, ¿veis? Tenemos una sección aquí que es cuadrada y de repente vamos a nuestra pieza redonda. Y esto puede ser una situación pues difícil de solucionar. Aquí tendríamos múltiples maneras de hacerlo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es pues o simplemente crear una caja, ¿no? Podríamos crear nuestra caja. Más o menos una cosa así.
Y podríamos alinearla con nuestra pata directamente, como ya la hemos alineado previamente, pues esto debería de tener una alineación similar, ¿no? Podemos alinearla aquí con nuestra pata y ahora la podemos posicionar justo en el centro. Porque si os fijáis bien, esta caja que tenemos aquí continúa exactamente con la misma trayectoria de nuestra pata. Tenemos una cosa como esta. Y ahora simplemente, aquí en local, lo que podemos hacer es alinearla con esta parte de aquí. Vamos a ponerlo en parent. ¿No? Una cosa así parece que nos va a dar lo que nosotros estamos buscando. ¿Veis? En dos ejes está alineado y en uno de ellos está como desalineado. Vamos a hacerlo bien. Ahí estaría perfecto. Luego, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer una conexión entre estas dos piezas. Lo primero que deberíamos hacer, por lo tanto, es pues, que nuestra caja, que esta caja que hemos creado, tenga más o menos la misma cantidad de aristas que la parte que tenemos debajo. Entonces vamos a transformar esto en editable poly. Vamos a buscar definir esto bien. Vamos a colocarlo todo bien. Esta será la parte que se ve ahí, más grande. Y yo creo que vamos a llegar más o menos hasta este punto de aquí y hasta este punto de aquí. De manera que ahora simplemente vamos a definir esto con un connect. De momento creo que estas dos caras las voy a borrar. Y ahora ya podríamos empezar a soldar con nuestra pieza de abajo. Vamos a hacer un attach de estas dos geometrías. Y lo primero que suelo hacer yo normalmente en estas situaciones es comenzar a soldar para ver si la idea que tengo inicial funciona. Y si veo que no funciona, pues veo cómo se puede solucionar. Esto, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a meter una conexión y vamos a eliminar estas caras de aquí. Y ahora ya podemos comenzar a soldar estas piezas de aquí. Con bridge y con bridge. Vamos a posicionarlo todo bien. Por ejemplo, estas dos aristas las vamos a poner más o menos así. Y esta la vamos a poner más o menos así. Aquí vamos a alinear esto bien. Quizá desde la vista front es la mejor manera para hacer esto. Y ahora tenemos que darle también curvatura a la parte de arriba. Vamos a trabajar aquí en modo vista. Tenemos una cosa como esta. Vamos a poner modo de edge. Más o menos tenemos una cosa así. Vamos a continuar soldando esto con bridge. Y esto también lo soldamos con bridge. Y aquí probablemente lo más interesante sea utilizar pentágonos para definir el comportamiento en esa parte de nuestra pieza. Para poder hacer los pentágonos, vamos a meter aquí un chamfer. Y vamos a soldar esto con esto. Y esto con esto. Vamos a soldar estos dos. Vamos a conectarlo con nuestro inset. Y por último, aquí podemos hacer un cap. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a mover estos vértices en modo edge para tener pues una cosa como esta, más o menos. Como veis, he creado un pentágono aquí arriba. Podríamos haberlo puesto en otra posición, pero yo creo que ahí está más o menos bien. Y ahora aquí podemos ver si todo funciona correctamente. Aparentemente está todo bastante bien. Si nos fijamos en la pieza de referencia, nuestra silla de referencia, ¿veis? Aquí arriba tenemos esta curvatura y aquí tenemos esta zona plana. Luego lo que vamos a hacer ahora es
definir esas zonas planas con unos cortes. Aquí veo que hay un problema. Cuando pasan este tipo de cosas con Swift Loop es porque ha habido algún tipo de problema. O bueno, aquí porque tenemos un pentágono en este caso. Así que vamos a definir este borde para que sea un poquito más duro. Vamos a ver cómo va quedando esto con un Turbo Smooth. Y bueno, parece que es... Esto es más o menos lo que tenemos en nuestra referencia. Creo que tenemos que exagerar un poquito más esta curvatura. Así que en la parte de arriba, con el modo Edge activado, bajamos un poquito esto. Y tal vez podemos llevar esto un poquito para acá para marcar aún más este borde de aquí. Voy a comprobar si es una buena idea o no con el Turbo Smooth. Tal vez está demasiado definido, así que vamos a moverlo un poquito para atrás. Así que tal vez para definir esa curvatura lo que podemos hacer con estas aristas es llevarlas un poco más hacia acá y estos vértices llevarlos un poco más hacia el centro. Estos de aquí los vamos a subir en modo parent. Bueno, en este caso vamos a utilizar view o screen porque no sé qué he hecho en algún momento, parece que he estropeado las coordenadas del modelo. Así que ya toca trabajar un poco a mano. Y bueno, creo que esto podría ser parecido a lo que estamos buscando. Vamos a introducir aquí unos cortes. Y vamos a ver cómo sería con nuestro Turbo Smooth. Yo creo que más o menos esta es la pieza que nos interesa. Vamos a verla en front. Como veis, la pata está alineada en este eje. Y aquí tiene como este quiebro extraño, que es lo que podemos ver en nuestros planos. Luego probablemente necesitamos reestructurarla ligeramente cuando hagamos el respaldo para que todo coincida a la perfección. Pero de momento yo creo que esto está funcionando bastante bien. Vamos a mover esto ligeramente y bueno, de momento lo vamos a dejar así, luego veremos si necesitamos reestructurar la pieza, pero creo que de momento eso nos vale perfectamente. Y bueno, nos faltan ahora la parte del respaldo y estas dos costillas de aquí. La parte del respaldo la vamos a hacer de forma muy parecida a cómo hemos hecho esto. Recordad que en lugar de definir la curvatura utilizando un plano y adaptándolo, lo que vamos a hacer es que vamos a decidir dónde queremos nuestros loops. Vamos a crear aquí de momento un plano que pueda contener todo esto. Lo ponemos en el centro, lo convertimos en editable poly. Vamos a hacerlo más grande todavía. Y vamos a conectar esto en el medio y lo vamos a llevar aquí al centro. Y ahora lo único que tenemos que hacer es posicionarlo primero en la vista lateral si tiene algún tipo de curvatura, que parece que sí que la tiene. Esto nos vamos a encontrar que es así. Y ahora ya podemos hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente con la herramienta de Cut. Vamos a cortar. Vamos a darle bastante definición porque como tiene que definir una curvatura, pues vamos a intentar ser bastante generosos con la definición. Podemos empezar, por ejemplo, con poca definición, pero luego gracias a un algoritmo de Turbo Smooth podemos conseguir que tenga mayor definición. Aquí, por ejemplo, creo que es importante que le demos bastante definición. Y nada, de momento vamos a hacer esto. Y ahora empezamos a conectar estos loops. Con conectar. Vamos a asegurar de trabajar en parent para que trabajemos siempre dentro de las coordenadas de este plano que hemos creado previamente. Y ahora vamos a conectar todo esto. Muy importante hacer esto para que podamos seguir el loop, que en este caso vendría por aquí y por aquí. Y ahora conectaríamos aquí,
Conectaríamos aquí. Conectaríamos esto de aquí. Y creo que podemos borrarnos la parte exterior. Y todo esto de aquí, que no lo necesitamos. Y ahora sí, vamos a establecer estas conexiones. Y por último, un eje central. Y ahora, como hicimos previamente, pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, es este eje del centro con Relax, llevarlo a las posiciones centrales. Y ahora podemos redistribuir nuestros loops. Para que la distribución sea un poquitín más equidistante. Y bueno, esto de momento yo lo voy a dejar aquí. Como veis, es muy importante estos loops que siguen el contorno de nuestra pieza. Vamos a ver, por ejemplo, si le aplicamos un Turbo Smooth a esto, cómo nos quedaría el resultado. Bastante bien, la verdad. Creo que simplemente tenemos que levantar esto un poquitín más. Y ya lo tendríamos. Como esta es una pieza que tiene mucha curvatura, si la intentamos curvar ahora, si intentamos aplicarle un bend a esta pieza tal y cual está ahora, probablemente se nos va a distorsionar bastante. Si nosotros ahora aquí hacemos una simetría y ahora le aplicamos un bend, el problema que vamos a tener con esto, vamos a hacerlo, por ejemplo, en el eje X. El problema que vamos a tener es que se nos va a deformar mucho la pieza por la estructura que tenemos, especialmente en estas partes de aquí. Luego puede que sea interesante aplicar nuestro bend tras una primera iteración de nuestro Turbo Smooth. Podríamos hacer una cosa así y aplicar nuestro bend para continuar luego mapeando nuestra pieza. Y si queremos incluso podríamos eliminar algunos loops después de hacer nuestro bend. Así que bueno, vamos a posicionar la pieza aquí, que tenemos una buena referencia. Y más o menos la curvatura que necesita esta pieza es una cosa así. Evidentemente, al aplicarle nuestro bend, se nos distorsiona un poco la pieza. Vamos a ver quizás, aquí por ejemplo, podemos jugar con la inclinación de nuestro bend, ya que parece que es una proyección que no sería en la dirección de nuestro respaldo, sino en esta otra dirección. Y por último, lo que podemos hacer aquí es quizás extender esto para prevenir un poco lo que va a hacer bend, y si no, pues ya lo retocaríamos con nuestro FF de box. Pero yo creo que voy a trabajar en estirarlo previamente. Me parece que puede ser más interesante hacerlo de esta manera. Y por ahí creo que va la cosa. Ahora sí, una vez terminado esto, podríamos añadir un FF de box que nos va a permitir seleccionar, por ejemplo, los puntos de control y terminar de definir la curvatura. Fijaros que puede que lo que estemos viendo ahí en el plano sea este punto de aquí, así que tenemos que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, ahí ya parece que está perfectamente alineado y lo que estaríamos viendo aquí ya sería el grosor. Una vez que terminamos con esto, colapsamos nuestro stack de modificadores y, muy importante, borramos la mitad porque solamente hemos hecho el FF de box en la derecha y con simetría ya tendríamos nuestra pieza terminada. Vamos quizás a aplicarle otro FFD porque veo que con 2 nada más, para transformar la pieza de forma general, creo que esta pieza de aquí abajo, no, está perfecto, define perfectamente la posición de los vértices. Bien, ya habríamos definido pues la curvatura de nuestro respaldo. Siguiente paso, que ya hemos hecho en muchas ocasiones, sería nuestro shell. En este caso, parece que es 1 centímetro, ¿no? Sí, parece que coincide perfecto con 1 centímetro. Así que ya tendríamos el grosor, editable poly. En este caso vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a definir con un chamfer la curvatura de esta parte de nuestro respaldo. Vamos a ponerle, por ejemplo,
una curvatura, yo creo, como esta, puede estar interesante. Más o menos, sí. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, definir el punto central con nuestro Swift Loop y ahora podríamos quizás eliminar esta de aquí. Aquí tenemos que tener bastante cuidado, este loop puede ser conflictivo, lo vamos a eliminar y lo vamos a insertar nuevamente con Swift Loop. Vamos a ver qué tal nos queda esto con nuestro Turbo Smooth. Y aquí tenemos que tener cuidado porque ese último loop que hemos introducido tal vez nos está distorsionando ligeramente nuestra pieza. Así que lo vamos a eliminar. Y sí, así nos queda mucho mejor nuestro respaldo. Perfecto, y vamos a hacer las costillas centrales, que parecen bastante fáciles. Vamos a utilizar, en este caso podemos utilizar una caja, por ejemplo. Vamos a alinear la caja con el centro de nuestra simetría. Y la vamos a transformar en editable poly. Y ahora podemos darle forma a esto. Quizá vamos a utilizar una técnica similar a la que hemos utilizado con los otros planos. Vamos a alinear esto con nuestras patas, lo primero. De manera que nos vamos a venir aquí y vamos a alinear esto con la pata delantera, que sería esta de aquí. Y así ahora podemos trabajar pues en modo parent. Y parece que es esta de aquí arriba y esta de aquí. Así que ahora ya, esta es bastante sencilla porque como veis es una pieza pues muy simple, triangular. Quizá con 2 o 3 conexiones la podemos resolver. Yo creo que le vamos a meter nada más que 2 conexiones. Y vamos a posicionarlas en su sitio. Y el resto de la caja la podemos borrar. Y con esto le damos un shell para darle grosor. Muy importante acordaros que el shell se haga en las 2 direcciones porque ya hemos posicionado previamente esto en el centro. Vamos a ver si tenemos aquí algún plano que nos permita saber el grosor de esto. Pues de momento no parece que lo tengamos. Le daremos probablemente el mismo grosor que le dimos antes a la otra pieza, que era una cosa como esta. Y ahora, una vez que tenemos esto, editable poly, vamos a borrar esto de aquí porque luego con simetría lo vamos a aplicar y necesitamos que estas partes queden perfectamente redondeadas, así que con un chamfer lo llevamos hasta el punto central, justo hasta ahí, añadimos 2 y ahora soldamos los vértices que nos puedan haber quedado muy cerca los unos de los otros. Y esto ya simplemente lo convertimos todo en quads, conectamos estas de aquí, conectamos estas de aquí, conectamos estas de aquí y muy importante para impedir que tengamos problemas, vamos a llevar el punto de tensión a una parte más central y además vamos a endurecer los bordes y también vamos a hacer un corte aquí para que eso sea un borde duro. Con esto ya tendríamos estas costillas centrales terminadas, vamos a meterles una simetría. Y quizás por último, para definir la zona plana y diferenciarla de la zona donde tenemos este cambio, vamos a conectar. Ahora con control vamos a seleccionar y con alt podemos mover el loop hacia arriba. Vamos a ponerlo justo ahí. Más o menos por ahí. Vamos a insertar otro aquí. Y lo vamos a poner más o menos a la misma distancia. Con esto hemos conseguido que la transición entre la zona plana de la madera y la zona curva de la madera sea un poquito más brusca, que es como la tenemos en la referencia. ¿Veis? Y aquí ya tenemos pues esta costilla terminada. Y ahora simplemente la voy a duplicar porque seguramente sean muy similares. Cambiará la longitud para las patas traseras. Así que nos las traemos aquí. Las vamos a inclinar en esta dirección.
las vamos a centrar en nuestras patas. Y ahora, como son un poquito más largas, parece, pues vamos a hacerlas un poquito más largas. Vamos a abrirnos aquí, editable poly. Voy a seleccionar solamente la costilla y el plano para poder hacerlo mejor. Voy a hacer solo la mitad. Y ahora nos llevamos esto justo hasta que toque con nuestra pata. Más o menos por ahí, parece ser. Perfecto. Repetimos la simetría. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a deseleccionar y aquí hacemos la simetría. Y con esto ya tendríamos prácticamente todo nuestro modelo terminado. Vamos a seleccionar las piezas. Voy a comprobar si esta parte de aquí arriba quedó bien terminada. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar varias decisiones. Tenemos que pensar si esto es realmente importante para nuestro modelo o no. Si se va a ver la conexión entre estas dos piezas. Si queremos que quede perfectamente plano. Si no nos importa que quede como comido este hueco de aquí. Porque si realmente queremos conseguir que esto se adapte, por ejemplo, a este respaldo que tenemos aquí, lo que tendríamos que hacer ahora es mover estos vértices para que se vayan adaptando a este respaldo. Una forma en la que lo podemos hacer es, por ejemplo, dentro de nuestro respaldo, podemos seleccionar, por ejemplo, vamos a intentar seleccionar por ángulo, a ver si podemos seleccionar solo estas caras. Le vamos a ver aquí a ocultar lo que no tenemos seleccionado, las caras que no tenemos seleccionadas, que sería esta opción de aquí. Y ahora podemos visualizar a través de estas caras donde, cuando terminamos de mover estos puntitos, siguiendo los bordes y en modo pantalla o en modo, vamos a verlo en modo pantalla, que me resulta más cómodo. Y ahora podríamos ir haciendo precisamente esto, ¿no? Podemos ir posicionándolos de forma que recorten muy preciso justo nuestro respaldo, ¿no? Podríamos hacer así, podríamos hacer así, con este podríamos hacer así. Este lo vamos a mover en esta otra dirección. Aquí quizás vamos a dejar un poquito de sitio, ¿no? Para que esto pueda quedar mejor. Esto de aquí lo vamos a llevar justo hasta ese punto. Esto también lo vamos a llevar hasta ese punto. Y así vamos a establecer un borde que va a coincidir con la otra pieza que hemos modelado mediante un bend. Y así cuando hagamos con esto, pues cuando le pongamos tapa, por así decirlo, pues quedará ahí como una zona con un pequeño chamfer que puede hacer que sea más interesante, ¿no? Y de esta manera, pues simulamos que esta pieza ha sido realmente hecha en madera, ¿no? Vamos a conectar esto. Vamos a conectar todo esto. También esto. Esto. Y ahora simplemente conectamos el eje central. Y en este tipo de situaciones es muy interesante que hagamos un inset. Ya lo habéis visto en las otras piezas. Para dos cosas, para mover nuestra tensión poligonal a una zona donde no sea tan conflictiva, pero también para mejorar la dureza de esa pieza de ahí. Y aquí tal vez incluso podríamos definir un loop extra que nos permita añadir dureza en esas zonas de ahí. Aquí me he pasado, vamos a borrar estos dos. Y estos de aquí, con restricción de arista, los llevamos hasta el final. A ver si quizás nos tenemos que poner más laterales. Esto es. Y ahora definimos una pieza muy muy dura. Vamos a arreglar estas que han quedado un poquito extrañas. Estas ya las podemos hacer un poco más manualmente. Y con esto, con nuestro Turbo Smooth, pues ahora tendríamos una pieza que termina justo donde empieza nuestro respaldo. Y eso, bueno, pues puede ser interesante, no sé, de cara a que si en algún momento se ve ese detalle, pues la pieza pueda parecer que está realmente construida en madera. Vamos a desocultar. Y para terminar nuestro modelo, ahora que ya tenemos modeladas las piezas, simplemente vamos a hacer simetría de estas patas. He añadido algunos cortes extra en las patas para definir
las partes rectas, por ejemplo, y he establecido la resolución mínima de algunos elementos, como por ejemplo de este asiento, simplemente he colapsado el Turbo Smooth. Ya repasaremos en el próximo vídeo de coordenadas de mapeado por qué a veces es necesario que tengamos un poquito más de resolución poligonal antes de pasar a la fase de mapeado. Y ahora simplemente pues lo que voy a hacer es que utilizando como referencia esta pieza de arriba, voy a utilizar la simetría para duplicar estas dos patas, esa pieza, y alineando la pieza de referencia que me he copiado con el centro, como es simétrico todo, pues ahora puedo borrar esta pieza de referencia y mis piezas habrán quedado perfectamente alineadas. El último paso, en mi opinión, para hacer un modelado de un asset como este sería, pues, vamos a establecer cuál queremos que sea la curvatura base de nuestras piezas. Por ejemplo, esta puede funcionar para esta pieza. Aquí ya tenemos un nivel de Turbo Smooth, aquí también. Aquí probablemente mi resolución base, por así decirlo, yo la colapsaría con un nivel de Turbo Smooth antes de pasar a la fase de establecer las coordenadas de mapeado, y una vez que tengamos todo listo, vamos a atachar todos los elementos para que sea un asset único, un solo modelo tridimensional. Para hacer esto podríamos atachar a partir de una de las piezas de geometría, pero como hemos ido usando mucho el stack de modificadores, hemos podido cambiar la escala o algo similar. Normalmente a mí me gusta crear una caja, y con esta caja lo que voy a hacer es que voy a convertirla en Inevitable Poly, y a esta caja le voy a atachar todos los elementos individuales que conforman mi silla. De esta manera me garantizo que voy a resetear cualquier posible Xform o cualquier tipo de stack de modificadores o cualquier transformación que pudiera quedar almacenada residualmente. Eliminamos esta caja y ahora ya solamente nos restaría colocar este asset en el centro de nuestro mundo. Para hacer esto, pues vamos a establecer el pivote en el centro, lo vamos a centrar en el objeto. Normalmente yo así es como lo suelo hacer. Luego centro el objeto en las coordenadas de mi mundo, de esta manera. Ahora me voy a la vista frontal, por ejemplo, y posiciono mi silla de manera que toque el suelo, ¿no? Voy a establecer cuál sería su cota inicial. Y ahora, por último, afectamos el pivote, botón derecho sobre las opciones de mover, y llevamos el pivote al centro. De esta manera tenemos un objeto centrado en el mundo, reseteado en una sola pieza de geometría, y su punto de pivote está en el centro. Ideal para cuando queramos crear un proxy o cuando lo queramos introducir en nuestros proyectos. Este modelo ha sido diseñado para que tenga Turbo Smooth. Luego, por lo menos, necesitará una iteración de Turbo Smooth para visualizarse correctamente. Esto ya depende mucho del nivel de detalle que queramos en nuestro modelo o de cómo de cerca nos queramos poder acercar. Como veis, a pesar de que no hemos modelado con suma precisión los detalles de contacto, creo que tenemos un buen modelo. Tenemos bastante buena definición general en este modelo y es un excelente punto de partida para que en el próximo vídeo podamos estudiar cómo hacer las coordenadas de mapeado y cómo renderizar las texturas de este modelo a sus coordenadas de mapeado mediante el uso de Render to Texture. Con esto habríamos creado un asset finalizado, listo para usar en nuestros proyectos. Espero que esta primera parte os haya resultado interesante, nos ha servido para refrescar un poco las técnicas de modelado que habíamos dejado un poco abandonadas en el canal, y creo que va a ser interesante que hagamos estos ejercicios más completos, aunque nos lleven 2 o 3 vídeos. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si ha sido así, me encantaría que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también puedan estar interesadas en esta información. Nos vemos en la parte 2, donde veremos cómo mapear este modelo.